Pues muy buenos días. Desde Colaboratorio para la Gobernanza Feminista les agradecemos mucho que estén aquí presentes para este webinar que vamos a poder eh, disfrutar en compañía de Andrea Remes, de Felipe Evia y en unos minutos más se va a unir a nosotros Elvia también. Vamos a comenzar con Andrea, que como bien se anunciaba, es cofundadora de Erandi Aprende. Entonces, Andrea, te cedemos la palabra para que puedas hablarnos más sobre esta iniciativa y todo lo que hay detrás de ella. Muchísimas gracias, Jacqueline. Como ya me presentaste, yo soy Andrea Remes, soy cofundadora de Erandi Aprende, como lo mencionabas, y esta es una startup y también es una aplicación que busca enseñar de temas de ciencia y tecnología, o STEM, como lo conocemos por sus siglas, enfocado en género, es decir, a niñas en educación primaria de entre 8 y 12 años, a descubrir este mundo, pero también a apoyar a sus profesores y a sus familias a poder continuar su educación y motivarlas desde una edad muy temprana a descubrir estos campos de una forma muy innovadora y interactiva. Nos enfocamos más que nada en enseñarles desarrollos de proyectos, procesos de ingeniería y enfocarnos en desarrollar también su confianza, que creo que es un punto muy, muy importante. Esta iniciativa nace desde una perspectiva muy personal, tanto yo como mi cofundadora pues nos costó integrarnos a este mundo de la ciencia y la tecnología. Personalmente, yo no vengo de una carrera STEM, soy politóloga, soy científica social, me encantan los temas de género y decidí hacer este startup, este emprendimiento junto con mi cofundadora porque dije, estaba haciendo un estudio en torno al futuro de la educación, en torno al futuro de la empleabilidad en México y me di cuenta que había un problema muy grave, ¿no? En México estamos muy atrasados en cuanto a esta transición a la cuarta revolución industrial. No solo no hay gente que trabaje en estos campos de ciencia y tecnología, todavía hay menos mujeres, ¿no? Menos de el 12% de las mujeres que trabajan en campos, por ejemplo, de telecomunicaciones, de información y telecomunicación son mujeres. Entonces dije, wow, hay que hacer algo al respecto para asegurarnos de que este no sea el caso, ¿no? Por otro lado, mi cofundadora es esa parte de ese 12%, ¿no? Ella sí estudió una ingeniería en sistemas, pero siempre se ha sentido muy sola. Nunca ha podido encontrar un modelo a seguir, mentoras difícilmente, etcétera, ¿no? Digamos que ya estamos en una etapa en donde ya no necesariamente estamos rompiendo un techo de cristal, pero estamos más bien combatiendo el tema de las escaleras rotas, ¿no? Asegurándonos de que pues haya poco a poco más mujeres que puedan estar en posiciones importantes en estos mundos y que poco a poco ya más de nosotras, ¿no? Así un poco viendo esta problemática, resultó que también coincidió con una convocatoria por parte de la UNICEF, que invitaba a jóvenes de cierta edad a crear y desarrollar soluciones creativas a un problema que encontraban en su comunidad. Y yo con esta idea me dije, pues vamos a darnos a la tarea de poder participar en ese concurso y a ver qué sale. No, bastante interesante, estaba un poco enfocado en desarrollar un negocio que resolviera una problemática dentro de estas cuatro verticales y una de ellas siendo justamente representación femenina en STEM. Mandé un mensaje de WhatsApp a mi grupo de amigos del colegio y dije, ¿alguien se quiere unir? Resultó que tres más se unieron. Participamos en este concurso sin muchas esperanzas, sobre todo viendo que la mayoría de los participantes venían de campos de administración, de negocios, de innovación, ingenierías, etcétera. Sobre todo que íbamos a ser cuatro chicas que no veníamos de ningún área de estas, tampoco sin muchos conocimientos, pero dijimos, lancémonos. Ganamos no solo el concurso a nivel nacional, sino también a nivel internacional, de entre 15 millones de participantes. Fue un gran orgullo para nosotros decir, wow, el emprendimiento en México puede ser algo muy bueno, positivo y podemos impactar a muchas niñas a través de esta plataforma. Eh, Inicialmente empezamos con esta idea siendo lo que llamamos una plataforma de educación tradicional, muy el estilo de estas plataformas que ya conocemos, tipo Coursera, edX, entre muchas otras cosas, más con un enfoque infantil. Y parecía un poco una combinación entre estas plataformas y un videojuego, ¿no? Es decir, tenemos pequeñas hilos del conocimiento, hablamos de un tema, se llena un cuestionario y contestaste bien una pregunta, pues te dan insignias, un premio, avanzas, sigues continuando, etcétera, ¿no? Pero haciendo iteraciones, experimentando un poco, avanzando a través de los años, nos dimos cuenta de que esto no iba a poder escalar.
En 2022 también nos aceptaron en una incubadora en Estados Unidos llamada Halcyon. Para los que no sepan, son espacios donde justamente se invita a los emprendedores a poder acelerar sus ideas, se les da apoyo desde mentorías, algún tipo de apoyo financiero también, entre muchas otras cosas. Y llegando ahí a Estados Unidos dijeron, puede que en América Latina esto sea muy innovador, pero si ustedes quieren escalar al resto del mundo, al menos aquí en Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales, ustedes son como una solución en un millón. No le veo nada innovador, interesante, cámbienlo. Y dijimos, wow, nos dolió un montón decir esto de, pues, tenemos este bebé que ya lo hemos trabajado, que estaba generando ya un poco de ingresos. ¿Qué hacemos? ¿Qué cambiamos? Y en ese entonces es cuando estaba empezando a hacer el boom, todo el tema de incluir inteligencia artificial en todo, ¿no? Desde el mundo educativo, el software para poder ayudar a empresas, etcétera, ¿no? Entonces nos dimos la tarea toda esta segunda parte de 2022 y todo 2023 a sentarnos mi socia y yo, a entrevistar gente, a entender cómo funcionaba, cómo podíamos aplicarlo a nuestro caso. Siempre habíamos tenido esta idea de decir, generemos un acompañante virtual, pero no teníamos el conocimiento técnico también de cómo desarrollarlo y cómo hacerlo. También ir a sentarnos justamente con nuestros usuarios a decir, pues a ti qué te aportaría valor, qué te gustaría hacer, conocer un poco desde los temas que les interesan, cómo lo podemos alinear con todos los actores, que creo que es un punto muy importante para generar justamente ecosistemas educativos. Pasa mucho que siempre nos enfocamos más bien en lo que es la parte del lado directamente concentrado con la escuela, tomar clases, a hacer la tarea, pero el aprendizaje no se para ahí, debe de extenderse, debemos de asegurarnos de que de verdad todo el mundo esté involucrado en los procesos de aprendizaje. Nos pasó mucho que al principio del emprendimiento llegaban niñas, estaban muy emocionadas de participar en un taller, en un curso, se sentían empoderadas, pero llegaban a casa, regresaban a su comunidad o al colegio y les mandaban el mensaje completamente opuesto, ¿no? De pasar de un par de horas a decir si puedes, aquí eres alguien que va a sobresalir, etcétera, a decir esto no es tuyo, esto es para hombres. Todo el trabajo que habíamos hecho lo perdimos, ¿no? Entonces nos hemos enfocado también en hacer una app que traiga a todos estos actores y los involucre, ¿no? Es decir, tú como docente tienes un rol que jugar, te podemos ayudar también a reducir tu carga de trabajo, que es muy importante, porque ¿cuántos profesores hoy en día, post pandemia, no tienen una carga excesiva de trabajo? Ayudar a las familias también a decir, muchas veces no es que no quieran involucrarse o apoyar a sus hijos o hijas, es que simple y sencillamente no tienen las herramientas con qué hacer. Entonces nos dimos a la tarea de poder conectar con todos estos actores, preguntarles qué les preocupaban, de qué manera los podíamos ayudar y no solo brindar contenido, ¿no? Sino también poder personalizarlo, que es muy importante. Eh, yo también tomándolo en cuenta cuando era niña, si a mí había algo que no me interesaba, no había manera que me lo fueran a enseñar. Entonces, ¿cómo más bien podemos hacer que todo resuene, sea interactivo, mucho más práctico? También eso es un gran problema enseñando ciencia. Suele ser algo muy abstracto, muy complejo. ¿Cuántas veces no nos dijimos nosotros como estudiantes, cuando voy a usar el teorema de Pitágoras, esto no me sirve? Más bien siempre se puede encontrar una forma práctica del día a día de poder demostrar que se puede aplicar, ¿no? O sea, decir, ah, mira, pues si tú abres esta ventana, aquí lo estás aplicando, se tuvo que medir un ángulo para poder hacerlo, etcétera, ¿no? Solo puedo dar un par de ejemplos. Entonces ha sido un viaje bastante interesante de poder sentarnos a decir cuáles son los problemas o intereses de cada quien, ir iterando. Hemos hecho muchos experimentos desde sacar una primera plataforma que tenía muchísimos errores, a poder empezar a generar una inteligencia artificial que también sea dirigida a infancia, que es otro problema muy importante. La gran mayoría de los productos que usan inteligencia artificial se dirigen ya sea a adultos jóvenes o adultos en general. No contienen el tipo de vocabulario necesario para que un niño o niña pueda entenderlo de una edad temprana, usan vocabulario complejo, entre muchas otras cosas. Y eso nos ha tomado pues mucho tiempo de sentarnos también a leer libros de texto, a ver qué tipo de materiales les gusta usar a los docentes en sus clases, en sus colegios, para poder complementarlo y asegurarnos de que sea una herramienta muy completa. Ha sido bastante interesante también ver cómo son las realidades en diferentes países, ya que hemos hecho pilotos en lugares muy distintos. Nuestro primer piloto, por ejemplo, fue con un colegio bilingüe en Colombia, en Arauca. También, pues, temas desde hablar de conectividad, que es muy complejo, por temas de más bien hacia un clima más tropical, la lluvia, las desconexiones, tipo de errores que teníamos que corregir,
cómo podemos asegurarnos de que cada una de las personas tenga una personalización muy alta. En este caso, este colegio usó la aplicación para su feria de ciencias. Vimos resultados súper interesantes desde no solo los prototipos de máquinas, inventos que generan los niños, pero también el nivel de interacción que los profesores vieron en sus salones de clase. Nos dijeron, fue impresionante ver cómo teníamos niños que casi nunca participaban, a hacerlos más participativos, a ver cómo los profesores también ya no tenían que estar constantemente pues prestando atención a qué estaban haciendo los niños porque podían continuar sus actividades en casa y más bien en tiempo real que estaban y podían regresar a clases con esa clase de preguntas, de dudas y poder asesorarlos en ese proceso, ¿no? También nos encantó hacer un piloto en Houston, muy diferente el enfoque, ahí sí fue completamente temático, muy enfocado en el espacio, fue una colaboración también con el Centro Espacial ahí de la NASA, muy divertido ver lo que hicieron, que más bien hicimos una misión espacial y cada quien hizo un vehículo o un invento que se enfocara en el espacio, ¿no? Tuvimos desde rovers marcianos, robots marcianos, trajes espaciales, entre muchas otras cosas. Diseñamos una insignia todos para nuestra misión espacial. Así que ha sido un experimento de verdad muy divertido. Creo que también me ha permitido volver a ser niña de una u otra manera, divertirme con nuestros usuarios a la vez. Y pues entender que el cambiar esto es de verdad un proceso de generar ecosistemas que impulsen a todos y cada una. No es un tema de segregación, aunque sea un enfoque, un producto con enfoque de género, es incluir a todos para que todo el mundo pueda sentirse que tiene un espacio para brillar, para crecer, para aprender. Nos ha encantado poder ver todo el progreso de estas personas y más bien aprender que tenemos que complementarnos los unos a los otros y asegurarnos de que cada uno, padres, familias, docentes y niñas y niños estén aprendiendo en estos procesos, ¿no? Así que, pues, muchas gracias. Si a ustedes les interesa saber un poco más del producto, encantada de poder comunicarme también directamente con ustedes. Actualmente estamos justamente en una campaña para apoyar a que haya más niñas que puedan acceder a este tipo de productos y procesos. Si les interesa participar, justamente ustedes pueden becar a alguien, tanto a nivel América Latina como comunidades hispanas en Estados Unidos. Les puedo compartir más información y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti, Andrea. Es emocionante, es inspirador, es retador lo que escuchamos. Y sí, con mucho gusto, pues esperamos puedas compartirnos justo los datos de contacto, que Andrea es parte de Colaboratoria. También si se meten ahí a las experiencias o a colaboradoras, pueden encontrar su contacto directo, pero también seguramente tienes algún e-flyer o alguna imagen más accesible y donde tenga toda esta información concentrada para quienes gustan darle seguimiento tanto al proyecto como al apoyo que se está necesitando. Y pues justamente también hablando de este abatir el rezago de aprendizajes, de la inclusión y esta necesidad, pues nuestro siguiente ponente, Felipe, es un experto también en el tema. Felipe justamente es investigador del CIESAS del Golfo y codirector de MIA, Medición Independiente de Aprendizajes. Felipe, gracias por estar aquí. Te cedemos la palabra. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a hacer una presentación. Espero que estén viendo la presentación. Bueno, de nuevo agradezco la invitación, la inclusión. Digamos, cuando me invitaron a participar en este encuentro era como principalmente para platicar un poco sobre el tema de la colaboración, ¿no? Esta es una plataforma colaborativa y nosotros entonces, ¿cómo podemos utilizar la colaboración o cómo usamos la colaboración para trabajar con temas de educación, ¿no? Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, es que estoy con dos pantallas, entonces... eh, Sí, sí se ve. entonces la pregunta más bien es cómo un proyecto de mejoramiento educativo puede ser colaborativo. Aquí les dejo un código QR donde los va a mandar a la página de internet eh, de MIA, que es el proyecto Medición Independiente de Aprendizaje. Nosotros somos un proyecto interinstitucional de investigación-acción que desarrollamos el CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la Universidad Veracruzana, en particular el Instituto de Investigaciones en Educación de la UB, y muchísimas organizaciones que estamos trabajando colaborativamente en el sureste mexicano, y nuestra misión es
abatir, reducir el rezago y la pobreza de aprendizajes básicos en México y en América Latina. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que los niños vayan a la escuela y aprendan lo básico, lo fundamental, ¿no? ¿Cuál es nuestra teoría del cambio? Nuestra teoría del cambio es que para abatir ese rezago de aprendizajes trabajamos en tres elementos: en la prevención, o sea, la idea es que los niños entren en la escuela en primero, en segundo de primaria y puedan ahí justamente aprender a leer y aprender a escribir, es lo que nosotros llamamos como alfabetización oportuna. Llevamos algunos proyectos también de investigación sobre detección y alerta temprana y sobre precursores de aprendizaje. ¿Cuáles son los factores sociales e individuales que están más asociados a que los niños realmente puedan aprender? Pero donde nos trabajamos más fuertemente es en la recuperación, ¿no? Nosotros, les voy a explicar aquí de manera amplia qué hacemos con estos campamentos de recuperación y con el involucramiento de la sociedad en general, ¿no? Tanto desde la movilización ciudadana como la transferencia de capacidades, ¿no? Entonces, como que la tesis de esta plática es que el aprendizaje o será colaborativo o no será, ¿no? Y nosotros quiero traer ejemplos a nivel micro, meso y macro de cómo se puede generar entonces colaboración en proyectos educativos, en proyectos que permitan lograr de que los niños y niñas que van a la escuela no solo vayan a la escuela, sino que aprendan dentro de la escuela, ¿no? En primer lugar, nosotros a nivel micro, nosotros lo que hacemos en este proyecto es que desarrollamos campamentos de aprendizaje. Estos campamentos son innovaciones educativas de corta duración, son 20 sesiones, están enfocadas en aprendizajes básicos de lectura y matemáticas y están basados en evidencia. O sea, la idea que nosotros hacemos es recuperar, generar y recuperar evidencia científica que nos ayude a mejorar las prácticas didácticas y las prácticas de trabajo. Estos campamentos de aprendizaje se fundamentan en diferentes modelos y principios pedagógicos. El más importante para nosotros es enseñar el nivel adecuado, que en inglés se traduce como teaching at the right level. Muy simple, pero muy potente, que es ubicar a los niños o hacer de que los niños eh, tomen los cursos no por grado escolar, sino por nivel de aprendizaje. Como cuando uno va a clases de inglés y los ponen a los básicos con los básicos, a los intermedios con los intermedios, a los avanzados con los avanzados, nosotros hacemos algo así. Pero también es importante que tenemos uno de los principios pedagógicos que nosotros aplicamos en estos campamentos, es justamente la parte colaborativa y socializadora. Nosotros entendemos, y también la evidencia científica es contundente, que aprender es una práctica social, es una práctica colaborativa. Nosotros aprendemos en conjunto, ¿no? Desde que somos, yo soy antropólogo, entonces desde que estudiamos cómo sobreviven los Homo sapiens sapiens y eh, las ventajas evolutivas que hemos tenido como especie, justamente el tema de los cuidados y el tema del aprendizaje es una de esas prácticas y eso siempre se da en contextos de socialización, en contextos de colaboración. Por lo tanto, eh, lejos de entender de que el aprendizaje es una práctica individual, de que uno tiene que estar en su cubículo o en su pupitre y haciendo sus ejercicios y que no te copien y etcétera, donde las cosas que realmente aprendemos es porque las aprendemos con otros, ¿no? Estos campamentos, como les digo, son intervenciones cortas, son 20 sesiones de 90 minutos cada una, se basan en el modelo Teaching at the Right Level, o enseñar al nivel adecuado, que ha generado muchísima evidencia en África, en Asia, en América Latina, en México. También están basadas en CAMAL, que es otra metodología que eh, está orientada a ir de lo más básico a lo más complejo y son todos instrumentos que están manualizados. O sea, tenemos sistemas para poder manualizar y para poder replicar estos campamentos en muchos contextos, ¿no? Nosotros trabajamos en tres grupos, o sea, tres niveles, digamos. Nivel principiante, elemental y básico. Hacemos una prueba al inicio. Según esa prueba diagnóstica, los ubicamos en un nivel específico y empezamos a trabajar con estas 20 sesiones y luego hacemos una prueba final. Y con eso entonces podemos saber si esta intervención tuvo resultados o no. Estos son, por ejemplo, resultados que tenemos para el estado de Guerrero. Nosotros trabajamos con UNICEF y con la Secretaría de Educación de Guerrero, trabajando en estos campamentos en diferentes partes de Guerrero, sobre todo las que están más partes en la costa y en la sierra de Tlapa de Comonfort, etcétera, esa zona, y vemos que tanto en mujeres como en hombres hay
cuando nosotros aplicamos estas pruebas, hay un incremento en los aprendizajes a través de estos campamentos, ¿no? De hecho, la diferencia entre niñas y niños eh, es significativa, ¿no? Generalmente las niñas tienen mejor promedio antes y después de estos campamentos que los niños, pero en términos como de magnitud de avance son bastante cercanos, ¿no? O sea, los niños aprenden en eh, promedio 0,33 desviaciones estándar, que es más o menos como, esta es la unidad de medida que se utilizan en educación para poder comparar la efectividad de las intervenciones educativas y son en general avances importantes, ¿no? A nivel meso, lo que nosotros hacemos mucho es que, como tenemos una medición pre y una medición post, podemos dar estos resultados no solo a la Secretaría de Educación, no solo al gobierno, sino que sobre todo damos esto a las familias y a los propios niños, ¿no? Presentamos estos resultados y les solicitamos un involucramiento a las escuelas y a los padres, a las madres de familia para que podamos entonces en conjunto no solo alegrarnos del avance de los niños, sino también sobre todo poder avanzar con los maestros, con las comunidades educativas en este trabajo colaborativo, ¿no? Y a nivel macro, nosotros lo que hacemos, trabajamos en dos elementos, uno que es la transferencia de capacidades y el otro que son las evaluaciones ciudadanas. ¿Qué tipo de nosotros resultados damos en evaluaciones ciudadanas? Por ejemplo, hacemos este tipo hacemos evaluaciones a nivel estatal y hacemos entrevistas en hogares, no en escuelas. Y gracias a esas entrevistas nosotros podemos, por ejemplo, les pedimos a los niños que lean esta historia, que la lean en voz alta, a todos los niños entre primero y tercero de secundaria, y les preguntamos, en este caso, ¿por qué no quería reír Juanito? ¿No? Y esto lo aplicamos en una muestra representativa de niños en diferentes estados de la península. Por ejemplo, son resultados que hicimos en 2018 en Yucatán, Quintana Roo y en Campeche. Y nosotros vemos, por ejemplo, los resultados que en primero de primaria solo el 16% de los niños, solo el 64% de niños pudo leer esta historia. Perdón, solo en sexto de primaria solo el 76% y solo pudo responder la comprensión diferencial el 64%. Inclusive en tercero de secundaria, si bien el 92% de los niños pudo leer esta historia, solo el 82% respondió adecuadamente porque no quería reír Juanito, ¿no? Esa es el nivel de rezago educativo que por eso nosotros hacemos esos campamentos que les mostré al comienzo a nivel más micro. Como les digo, aquí nosotros trabajamos con voluntarios, principalmente universitarios, pero no solo universitarios, que estos voluntarios van a los hogares y entrevistan a las niñas y niños en sus hogares para ver si pueden resolver estos problemas de matemáticas, estos problemas de lectura. Nosotros, antes de la pandemia, esto está desactualizado, pero antes de la pandemia, nosotros trabajamos prácticamente con 2.000 voluntarios, ¿no? En Veracruz, en Puebla, en Quintana Roo, en Yucatán, y fuimos a 12.000 hogares y entrevistamos alrededor de 16.000 niños en estos estados para ver cómo eran los resultados de aprendizaje, ¿no? Este tipo de trabajo colaborativo, como ustedes pueden ver, México en general no tiene una tradición voluntaria muy fuerte. Y aún así, nosotros conseguimos lograr que más de casi 2.000 voluntarios fueran a diferentes hogares, ¿no? A pesar de los problemas de violencia, a pesar de los problemas de inseguridad, muchísima gente estaba muy interesada y nosotros creemos que justamente uno de los temas que llaman la atención en la colaboración es que este programa da la posibilidad de que las personas puedan hacer algo por la educación, ¿no? O sea, que puedan hacer algo concreto. Generalmente a nosotros nos piden como gran oferta para hacer algo por la educación que donemos dinero en los cajeros automáticos, ¿no? Pero si uno dice, oye, aparte de donar dinero en los cajeros automáticos, ¿puedo hacer algo más? ¿No? Pues justamente puedes participar en este proyecto, puedes ser voluntario, puedes capacitarte para hacer campamentos, puedes capacitarte para hacer encuestas ciudadanas. Nosotros vamos a hacer el próximo año una encuesta a nivel nacional. Ustedes saben que eh, en la administración pasada y en esta administración, dentro de estas reformas estructurales, uno de los organismos que también desaparece o va a desaparecer es la Comisión Nacional para la Mejora Educativa, que era la que antes llevaba la evaluación nacional que hacía el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. O sea, en este minuto esas funciones quedan a cargo de la Secretaría de Educación, entonces la Secretaría de Educación pasa a ser juez y parte
de los resultados de aprendizaje. Nosotros creemos que tiene que existir una misión independiente de aprendizaje. Vamos a hacer una el próximo año, así que están desde ahora todas invitadas a que si quieren ser voluntarias o conocen organizaciones o centros de investigación o centros de universidades que quieran participar como voluntarios en esta evaluación ciudadana, pues bienvenidos, ¿no? Y aquí el otro gran elemento, ya con esto voy cerrando, que tenemos son las transferencias de capacidades por medio de capacitación continua y trabajo colaborativo con los gobiernos y las organizaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la Secretaría de Educación Pública en la pandemia y después de la pandemia para realizar esta estrategia nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia. Trabajamos también con UNICEF y con los diferentes gobiernos de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, no, de Oaxaca no, de Chiapas, de Guerrero, de Chihuahua, de Nuevo León, de Guanajuato, de Baja California, de Veracruz, de Tabasco, para trabajar sobre estos campamentos de aprendizaje y también generamos libros y artículos científicos donde damos a conocer los resultados de esto siempre en un espíritu colaborativo. Nosotros, todas nuestras herramientas, el 100% de nuestras herramientas son de libre acceso, son Creative Commons y todas las personas que quieran pueden acceder a ellas, ¿no? Nosotros al final estamos trabajando en 22 estados de la República, hemos trabajado también en varios países desarrollando y exportando este tipo de campamentos. Eh, Hemos trabajado en esta implementación de campamentos ya casi con 340.000 niños. Fuimos parte de los consejos técnicos escolares en México y por lo tanto esta metodología se revisó en 220.000 escuelas. Trabajamos con padres de familia, trabajamos con aprendizajes en gran escala, pero todo esto siempre como en una lógica muy colaborativa, ¿no? Entonces también a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, si ustedes quieren saber un poco más, pueden conocer eh, esta publicación que hicimos con UNICEF explica muy claramente cómo funcionan estos campamentos de aprendizaje y más en general las evaluaciones ciudadanas y las enseñanzas en el nivel adecuado los pueden encontrar en este libro que acaba de salir, salió en diciembre del 2024. Es también gratuito, pueden bajarlo en este minuto si así lo desean. Y yo dejo por aquí más o menos de compartir lo que venía a hablar, pero pues, sobre todo como para pensar en poder platicar. Gracias. Y gracias a ti, Felipe. No sé si quieran hacer algunas preguntas o respuestas. Nuestro tercer ponente está teniendo dificultades para conectarse, pero me gustaría justo para aprovechar el tiempo que nos compartieras quizá el libro, desde donde lo abordan, tus colaboradoras. Me parece que son tres personas quienes están involucradas en este texto, Felipe. Sí, gracias. Sí, en efecto, el libro es un libro colaborativo que hacemos con... MIA funciona con un proyecto de investigación y acción colaborativo entre la UB y CIESAS. Entonces, dentro de la UB colabora la doctora Samana Vergara López, que es doctora en psicología, y la doctora Anabel Velázquez Durán, que es doctora en técnicas, en tecnología de la educación, y con ellas formamos un triunvirato que es con el que trabajamos en MIA en toda la parte de trabajo, digamos, ¿no? Eh, y este libro lo que contiene es resume tres cosas. En primer lugar, expone cuál es el problema del rezago de aprendizajes, ¿no? O sea, cuál es realmente el nivel de gravedad en el que estamos, eh, que antes de la pandemia ya era grave y después de la pandemia, con la pérdida de aprendizajes que hubo después de 52 semanas que los niños no fueron a clases, los que tenemos hijos chicos o hermanos pequeños o primos sabemos realmente que hay un rezago importante de aprendizaje, ¿no? Los niños que están ahora en secundaria, etcétera, tienen rezagos importantes y nosotros justamente hacemos este diagnóstico a nivel más macro. Un segundo lugar, explicamos cuáles son los orígenes de esta idea de la evaluación ciudadana de aprendizajes como un formato de rendición de cuentas, como un formato de participación ciudadana en educación diferente, ¿no? Y este formato viene de una organización india que se llama Pradhan, que a su vez generó un proyecto que se llama ASER,
que es Annual Status for Educational Report, que todos los años en India hacen estas evaluaciones ciudadanas con miles de voluntarios, ahí juntan 20.000 voluntarios cada año, y estas evaluaciones se han exportado a diferentes países del mundo. Comenzó en India, luego pasó a Asia, a Pakistán, y luego a Nepal, y luego pasó al este de África, a Kenia, a Uganda, Tanzania, a Mozambique, luego al oeste de África, a Mali, a Senegal, a Nigeria y luego a América Latina, en México y en Nicaragua, ¿no? Nosotros formamos una red, también les voy a pasar aquí en el chat. eh, si no me equivoco, esa es la página, que es PAL Network, que es una red de 14 países con una colaboración sur-sur. Somos un consorcio de organizaciones que están en todo el sur global, y que muchas de las funciones que nosotros hacemos es negociar, es discutir para incorporar estos aprendizajes y este rezago de aprendizajes en la discusión mundial, ¿no? Por ejemplo, en educación se hizo justamente después de pandemia, en el 2022. Naciones Unidas creó un Global Summit, una reunión mundial de aprendizaje que fue en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, y ahí buena parte de los diagnósticos que se trataban fueron generados por la red PAL. La red PAL, nosotros trabajamos con el Instituto de Estadísticas de la UNESCO como una organización que permite dar información complementaria a los países para poder estar midiendo las metas de desarrollo sustentable del milenio, en este caso la meta 4.1.1a, que es que al final de 2030 se supone que todos los niños del mundo y todas las niñas del mundo tienen que ir a la escuela y tienen que aprender los aprendizajes fundamentales, o sea, saber leer y saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y la información que nosotros generamos en MIA y generamos en otros lados puede funcionar, como información válida para hacer eso, ¿no? Entonces, más o menos esa es la postura del libro. En el libro explicamos todo esto. Y la tercera parte, cómo esto lo hicimos en México, ¿no? Entonces, también cómo esto se pudo adaptar a México. Hay una pregunta en el chat de Ajá, Isamar, no sé si la respondo de una vez. por favor. No sé si Andrea quiere responder primero o yo, como ustedes me digan. Yo creo que adelante, Felipe, si quieres yo me sumo después, no te preocupes. Gracias. Gracias. Sí, nosotros, hay dos. eh, En la metodología específicamente, nosotros no tenemos una metodología diferenciada respecto a niñas y niños para aplicar los instrumentos, ¿no? Nosotros, pero sí tenemos una política desde que comenzó MIA, y luego le hemos ido fortaleciendo, que en todos los procesos eh, de generación de datos. Este es un proyecto que genera muchos datos, ¿no? Porque eso, hablamos con 80.000 docentes y a cada uno le sacamos datos, hablamos con miles de niños y con los niños generamos datos. Lo que sí tenemos como política de generación de datos, y compartimos con la red PAL, es que todos los datos que generamos los generamos también con datos diferenciados para niños y niñas o para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, todos los datos que nosotros generamos y que recuperamos tienen información diferenciada, ¿no? Nosotros también, a partir del 2020, estamos intentando generar también todos los datos, además, utilizando el grupo de consenso de Washington, perdón, el grupo de Washington, que no es el consenso de Washington que conoce, los malos, digamos, sino que el grupo de Washington, los buenos, que son los que generan información también para diferentes tipos de discapacidad. En la idea de poder generar entonces información que permita tomar decisiones diferenciadas por género, por región. Tenemos, por ejemplo, también la diferenciación rural-urbano y por nivel de discapacidad. Nosotros, los análisis que hacemos, por ejemplo, en varios de los papers y documentos que nosotros publicamos sobre resultados de aprendizaje, en todo generamos también
diferencias y buscamos establecer diferencias entre grupos, en este caso entre niñas y niños, no solo en el acceso, sino también en el resultado de aprendizajes, ¿no? Y en general en América Latina, y México no es la excepción, los resultados de aprendizaje, a diferencia de otras regiones, muestran que hay más escolarización, sobre todo en el nivel básico, y hay mejor logro educativo en niñas que en niños, aunque esas diferencias no son significativas, ¿no? O sea, en algunos casos son, en algunos casos no son, pero en general aquí la brecha de género a diferencia de países de la zona del este de África, por ejemplo, del occidente de África, Mali, Senegal, etcétera, que tienen una brecha de género muy fuerte ligada a la religión islámica en particular, donde sí hay muchísimas dificultades para que las niñas puedan acceder a la escuela y puedan permanecer en la escuela. En América Latina la brecha de resultado de aprendizaje coincide en diferentes niveles en que es al revés, o sea, son los niños los que tienen peor logro educativo en relación con las niñas, aunque esa diferencia no es estadísticamente significativa. Eh, y la otra cosa que podría anunciar, y ya con esto termino en esta parte, el otro elemento que nosotros desarrollamos, una perspectiva de género, eh, no la tenemos explícitamente, y yo creo que esto son importantes hacerla explícita. Nosotros tenemos, por ejemplo, una política de salvaguarda, que esa sí es explícita, para prevenir cualquier tipo de acoso y abuso sexual de cualquier tipo, digamos, ¿no? Tenemos una salvaguarda muy fuerte, nosotros trabajamos muy fuerte con UNICEF al respecto y podamos dar datos. Me pregunto, nada más con esto cierro, perdón, porque me están haciendo preguntas aquí seguidas. ¿Hay diferencias por género? No. Sí encontramos diferencias entre rural y urbano. Siempre lo rural es más bajo que el urbano. Y por niveles de ingreso también encontramos diferencias fuertes entre los niveles más altos y los niveles más bajos. Todos los datos son de acceso abierto. Nosotros pueden entrar a la página de MIA y pueden solicitar las bases de datos. Las bases están anonimizadas, obviamente, pero son todas las bases que están de nivel abierto y pueden acceder a ellas. Y, eh, y también todos los datos de acceso abierto son de los campamentos de aprendizaje. O sea, si ustedes quieren conocer estos campamentos, ver cuáles son sus perspectivas pedagógicas, ver cómo funciona el juego, etcétera, pueden pedir y solicitar esta información de libre acceso. Cambio. Gracias, Felipe. Andrea, por favor. Claro, Daniela. Mira, simple y sencillamente, aportando un poco más a lo que comentaba Felipe, creo que en general la forma y las metodologías en lo que uno enseña deben de ser iguales. Cuando uno le mete más bien este espacio justamente de perspectiva de género, es solo enfocarse en unos puntos que diferencian tanto a niñas o niños en este caso, ¿no? En el caso específico de Erandi Aprende, cuando decimos es un producto con elementos de género, es enfocarnos en el desarrollo más que nada, no necesariamente académico de habilidades duras, sino de habilidades blandas. Es esta perspectiva de incluir más un trabajo hacia la confianza, combatir un poco el síndrome del impostor. Lo que nosotros notamos es que a partir del tercer grado, o sea, del tercero de primaria, es cuando las niñas empiezan a tener un poco este tema de decir, uy, no puedo. Esto es de hombres, esto es de mujeres. Antes de esa edad, todo el mundo juega con todo el mundo, el género no es algo que todavía lo tengan tan presente, ¿no? Entonces es enfocarnos a hacer ese trabajo. Igual, lo mismo en rural versus urbano, la brecha es más clara, más notoria. Desde muy temprano se les empieza a meter estas ideas de esto es para mujeres, esto es para hombres. Entonces también hay que ser ingeniosos en cómo podemos trabajar en conjunto con la comunidad entera para esto. Y también cuando traemos servicios, sobre todo que son digitales, cómo te puedes innovar para encontrar un lugar donde todo el mundo vaya a poder tener acceso a estas herramientas, ¿no? La banda ancha no es la misma que en una zona urbana, pero incluso dentro de una misma zona urbana no todo el mundo va a tener el mismo tipo de acceso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades o de recursos extras se les puede brindar para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿no? Si quieren saber un poco más sobre esto, también les puedo contar de casos directos. Por ejemplo, trabajamos con el gobierno de San Luis Potosí y ahí fue justamente eso, fue una zona rural. Nos encargamos de traer a los participantes a el centro comunitario y era el punto de reunión, ¿no? Ahí fue traer una banda ancha extra para que todo el mundo pudiera tener
acceso a los dispositivos móviles directamente. Nuestra plataforma es lo que se llama a nivel técnico Progressive Web App. Puede funcionar en una computadora, en una tablet, un teléfono móvil. Es completamente adaptable justamente con la idea de que todo el mundo pueda accederla. Estamos también tratando de buscar opciones que puedan funcionar fuera de línea, pero por el momento al menos todo lo que implementa inteligencia artificial sí requiere de una banda ancha relativamente potente, ¿no? Poco a poco, justamente con estas nuevas perspectivas de poder brindar acceso a todo el mundo, se están buscando alternativas, pero más bien son opciones y cuestiones en desarrollo, ¿no? Todavía hay mucho que hacer y pues este es un poco de los retos a los que nos estamos enfrentando al momento. Gracias. La aplicación, mira, nos pregunta Patricia Zavala para Andrea y Felipe. Para participar, ¿puede ser individual? ¿Una familia lo busca para que su hija o hijo participe o es necesario gestionar la participación desde un colectivo? Bueno, desde mi caso, al menos en Arandia Aprende, lo puede tener una familia. Originalmente lo habíamos pensado justamente para que fuera más bien un acompañante o como una especie de mentor post clase. Así que encantados de que también lo tengan como esa opción. No necesariamente tiene que estar dentro de un colegio para que ustedes lo puedan usar. La verdad es que ya estamos metiéndolo justamente a las tiendas, a revisión, a tanto App Store como a la de Play Store de Google. Entonces muy pronto también lo podrán descargar directamente de sus celulares. En un momento les puedo compartir justamente la liga a nuestra landing page. Ahí pueden registrarse dentro de la lista de espera y cuando ya quede eso listo, serán los primeros en saberlo para que lo puedan descargar directamente en sus casas. Súper, gracias Andrea. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya Felipe también nos compartió el link para acceder a la información sobre las causas de rezago. Y no sé si alguien más quiera compartir alguna información adicional o tenga más dudas. Es el momento. Ya Sí, Andrea también nos dio el link para que puedan visitar el sitio web, que tiene un diseño además súper atractivo. Y desde ahí a veces se nota también la inclusión que busca, ¿no? El poder ver referentes para niñas, sobre todo, creo que también es un punto muy interesante dentro de la aplicación o este sitio web que ha desarrollado Andrea, que justo es un referente para niñas hispanas y pues de Latinoamérica en general, ¿no? Y ver, entrar al sitio web y ver a un astronauta que justo tiene una apariencia similar a niñas latinas es también muy interesante y es emocionante. Yo no tengo hijos ni hijas, pero sí tengo sobrinas y eso también está lindo, ¿no? Cuánto tiempo pasan en el dispositivo o a veces también incluso es una manera de conectar de una manera que fortalece el vínculo, pero además un tiempo de calidad divertido y qué mejor que aprender todos juntos y juntas. Aquí Magdalena tiene la mano alzada, te cedemos la palabra, Magda, para que puedas compartirnos tu pregunta. bueno, muchas gracias. Felicidades por este webinar. Y yo le quisiera preguntar, bueno, han sido muy interesantes las dos exposiciones, pero en el caso de Felipe, me parece muy interesante esto que nos está presentando de temas básicos. Si estamos hablando de educación básica, entendimiento de la lectura y matemáticas. Pero bueno, también tendríamos que brincar hacia contenidos educativos, ¿no? Porque una de las situaciones a las que nos enfrentamos para que haya políticas de igualdad, ¿no? Es el desconocimiento de temas que tienen que ver con cómo reflexionar al respecto. Y por eso hemos insistido que desde educación inicial, no solo básica, sino desde la inicial, haya conocimientos de derechos humanos, de género, de medio ambiente, o sea, de una serie de situaciones, de temas que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida humana y la del planeta, ¿no? Entonces, bueno, esa parte a mí me interesaría muchísimo que pudiéramos también reflexionar, a lo mejor no ahorita, lo dejo como tema que me parece muy importante porque pues lo que nos está pasando con una serie de personajes en la política que tienen muy bajo conocimiento en una serie de cuestiones como esta, pues bueno, estamos viendo ahorita a Trump como una expresión de una serie de cuestiones y de que desde mi punto de vista como economista, él no sabe de economía,
sabe de negocios, que es otra cosa muy diferente, y de una economía inclusiva que no tiene que ver con su forma de ver las cosas. Y hasta aquí lo dejo, perdón por haberme tomado tanto tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por compartirnos tu duda, comentario. No sé si Felipe quiera responder algo. Adelante. Sí, gracias. Sí, eh, varias cosas. A ver, en primer lugar, una de las cosas que ya no alcancé a decir para no ocupar tanto tiempo, pero eh, que nosotros hemos intentado desarrollar en MIA, eh, o sea, es por un lado defender la idea de que los aprendizajes básicos, fundamentales, como lectura y matemáticas, justamente son básicos y fundamentales porque son los que permiten adquirir otro tipo de aprendizajes, ¿no? O sea, y resolver problemas. Si nosotros no sabemos, no tenemos desarrolladas las habilidades matemáticas, nos cuesta mucho más resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, no solo de ir a la tienda y que me den el cambio, que es el clásico ejemplo que ocupamos todos, pero sobre todo problemas de lógica, problemas de priorización, problemas de ubicación espacial. O sea, hay muchos temas que necesitamos desarrollar las habilidades matemáticas y también que desarrollamos la lectura y la escritura. O sea, para ser ciudadanos no podemos ser ciudadanos, digamos, realmente es muy limitada nuestra capacidad de ejercer nuestros derechos ciudadanos si no sabemos leer y escribir, ¿no? Partiendo por el derecho de libre expresión y por el derecho de libre asociación y por el derecho de votar y ser votado. O sea, hay muchos derechos políticos, sociales, culturales, ambientales que están muy relacionados con los aprendizajes básicos, ¿no? Pero entendemos también que estos aprendizajes básicos no se reducen solo a lectura y matemáticas, sino que los aprendizajes básicos tienen que ser una serie de aprendizajes fundamentales que permitan que todas las personas, niños, niñas, puedan florecer, puedan desarrollar su potencial, que es la idea final de la educación, digamos, ¿no? Y en ese sentido, también hemos desarrollado diferentes modelos de trabajo, tanto para desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, nosotros lo que generamos en este proyecto son instrumentos de medición, cosa que permitan a organizaciones, a grupos, a escuelas, etcétera, poder saber dónde están, tener diagnósticos, como instrumentos de intervención que ayuden a modificar esos diagnósticos, digamos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, instrumentos para medir muy rápidamente, muy fácilmente, motivación por la escuela, ¿no? Son 5 preguntas, en esas 5 preguntas uno puede rápidamente ver qué tan motivados están los niños por la escuela. En otros países, por ejemplo en Chile, uno de los problemas serios que tienen hoy día post pandemia es que los chavos no están yendo a la escuela, están con inasistencias graves, ¿no? Porque no le encuentran sentido ir, o van 3 veces a la semana y así. Y eso entonces tiene mucho que ver con la falta de motivación que tiene la escuela como un mecanismo de movilidad social, como un mecanismo de integración social, etcétera, ¿no? Entonces, saber eso es fundamental. Decir, bueno, qué tan motivados o qué tan desmotivados están, uno lo puede hacer a juego en cubero o puede utilizar evidencia para poder decir, ah, pues mira, aquí ya están más o menos, o las niñas están más que los niños, etcétera, ¿no? Tenemos otro instrumento que también desarrollamos y también aplicamos a nivel macro sobre manejo de emociones, qué tanto los niños pueden y las niñas pueden identificar sus emociones y saben manejarlas. Y tenemos otro sobre aprendizajes básicos de ciudadanía, ¿no? No tanto en adolescentes, sino sobre todo en niños, que a nosotros nos parece también muy interesante porque generalmente toda la literatura sobre ciudadanía o aprendizaje básico de ciudadanía o educación cívica o etcétera está muy ligada al tema de adolescentes y mucho como al tema de derechos políticos y está relativamente menos ligada a cómo se generan estos derechos y todo el tema de la convivencia que tiene mucho que ver con la educación básica. O sea, si los niños respetan la fila, si los niños respetan el turno de habla, si no se roban las cosas ni se molestan, etcétera. Entonces hay una serie de instrumentos que hemos desarrollado y también tenemos una serie de intervenciones que se llaman campamentos de Mía para la vida para poder fomentar y fortalecer estos aprendizajes. A diferencia de los de lectura y matemáticas, estos de Mía para la vida están todavía en nivel de piloto, hemos desarrollado menos literatura al respecto,
pero si alguien está interesado en de conocer los manuales, de poder ver si se puede aplicar en alguna organización no, nosotros tenemos toda la disponibilidad de poder compartirlos y poder trabajar colectivamente y generar datos que nos ayuden entonces a mejorar esta parte de manera colectiva y de manera abierta. Nosotros de nuevo trabajamos totalmente con datos abiertos y con una postura Creative Commons, que la idea es que se produce en centros de investigación públicos. La idea es mejorar entonces también desde lo público este tipo de cosas, ¿no? Y la otra cosa más también que me parece importante, si la participación puede ser individual o un colectivo, nosotros en general, por lo mismo que entendemos que este mecanismo de aprendizaje es colectivo. Nosotros trabajamos con dos tipos de intervenciones. Nosotros trabajamos con campamentos de aprendizaje, que la idea de campamento es que sea entretenido, que sea extraordinario. O sea, si todos los días fueran los niños a los campamentos, se me aburren y ya no funcionan, digamos, ¿no? Tiene que ser algo diferente, que con un inicio y con un final, ¿no? Y que la pasen bien y que puedan jugar a otras cosas y que puedan relajarse y que los maestros también puedan relajarse. Pero también nosotros desarrollamos, y eso también ha sido súper interesante y está en muchos países siendo muy, muy retomado, tutorías personalizadas, ¿no? Y nosotros lo hicimos en post pandemia, hicimos tutorías por teléfono. Se pudieran hacer por internet idealmente, pero como bien dice Andrea, el nivel de conectividad y los problemas de conectividad, yo vivo en Veracruz, vivo en Jalapa, y si uno sale 20 minutos en carretera, te quedas sin señal, ¿no? Entonces el 10% de los niños tiene acceso a señal y luego hay que además tienen que comprar datos. Entonces hay muchísima población en México, mucho más de lo que ustedes creen, digamos, o lo que nosotros creemos aquí en la ciudad, que no están conectados o que les cuesta mucho conectarse. Y nosotros por eso desarrollamos un sistema de tutorías telefónicas que se hace por teléfono, ¿no? Y que por teléfono nosotros contactamos a los niños. Nosotros, por ejemplo, utilizamos este programa de tutorías telefónicas en el huracán Otis, que los niños se quedaron sin clases en Guerrero y a varios, casi a 200 niños pudimos trabajar con ellos tutorías y poder recuperar esos aprendizajes fundamentales. Eh, y estas tutorías funcionan, entonces ahí sí uno a uno, ¿no? Idealmente, la idea es que todo apunta, y hay mucha literatura al respecto, que en lugares con conectividad, el software como el que está presentando Andrea, que me parece súper atractivo y súper entretenido, como de generar una tutoría virtual con inteligencia artificial y que pueda ayudar entonces a mejorar eso, va a ser la tendencia, pero también las tutorías humanas son igualmente efectivas, son una de las instituciones más efectivas, y también ahí han tenido resultados súper interesantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos en Guanajuato y en Tabasco, en zonas rurales, y también en Salvador, en Guatemala, y nos fue súper bien con estas tutorías, ¿no? Y porque también, entre paréntesis, se las aplicamos a los tutores, y los tutores se sentían que eran estudiantes que estaban estudiando en las normales, y los tutores se sentían que podían ser más efectivos como docentes gracias a estas tutorías, porque podían hablar niño a niño, que es lo que las escuelas no pueden hacer. Tienen a 25 niños, 28 niños, y está muy difícil, pero cuando tienes a un niño nada más y ya no es el chamaco tercero, sino que es Pepita, Pepito, Juanita o Lupita, y va generando lo que nosotros llamamos relación tutora. Eso va creando una sensación de confianza, de amistad, de compañerismo, que hace que los niños aprendan mucho más y estén mucho más contentos, ¿no? Y los resultados son así impresionantes. El 98% de los niños quieren retomar de nuevo estas tutorías, el 95% de los papás están felices. O sea, es realmente como muy positiva estas tutorías. Les comento, por ejemplo, ahora estamos trabajando con el BID para ver si en Costa Rica pueden hacerse tutorías a nivel macro. Acá en México lo hemos intentado, pero las autoridades educativas nomás no creen que hay un problema de rezago educativo, y como no tienen muchos datos tampoco no ayuda. Entonces estamos buscando eso, y también, y ya con esto cierro, el tema de la educación inicial es fundamental, ¿no? Justamente por eso nosotros trabajamos en la prevención, y la prevención no que a los niños les enseñen en tercero de preescolar a leer y que uno sale muy contento porque salió su hijo de kinder leyendo. Eso no es tan importante,
Lo que es más importante es que en educación inicial los niños adquieran lo que se denomina habilidades prelectoras, que es justamente este contacto cotidiano, amoroso, cariñoso con la cultura escrita, ¿no? Eh, un dato siempre clásico, digamos, en estas conversaciones, pero que sigue siendo fuertísima, tiene que ver con una de las causas asociadas cross-cultural más importantes, o sea, que pasan en diferentes culturas del mundo, asociadas al logro educativo, es que a los niños les lean sus papás en las noches, ¿no? O sea, si tú le lees a tus hijos todas las noches un cuento, ese niño, por ese hecho, digamos, estadísticamente tiene más probabilidades de poder leer y comprender y que le gusten más los libros que a los niños que no les leen, ¿no? Y si nosotros vemos los datos de la última encuesta nacional de lectura que genera INEGI, son catastróficos, o sea, bajó 15% la lectura en México, ya es menos del 40% de personas que leen regularmente. Y un 70% de los niños no les leen sus papás, ¿no? Entonces, si ustedes, papás, mamás, tías, en tu caso, Daniela, quieren hacer algo por la educación de sus hijos, ¿no? Así, algo práctico, léanles cuentos en la noche. Los niños además les encanta que les lean libros repetidos, entonces no tienen tampoco problema de, si tienen tres cuentos, pueden leer esos mismos tres cuentos y van a estar felices, los niños van a estar esperando que saber en qué terminan. Eso es muy importante, ¿no? Porque eso justamente, en términos técnicos, son las habilidades prelectoras que se logran hacer y que entonces uno tiene un acercamiento de cariño por los libros, de amor por los libros. ¿Te acuerdas cuando te contaban a ti cuentos, tus papás que te estaban abrazando en la noche y uno ya no quería irse a dormir y ahí jugaba con el hijo? Eso es lo que genera más que obligarlos a leer un libro, o que, ¿no? Sino que lograr esas habilidades prelectoras de que tengan acceso a la cultura escrita como una cosa placentera y de amor y no como una cosa obligatoria que me obligan en la escuela, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Cambio. Claro. André, nos preguntan si tienen ya algunos datos para analizar y asimismo, si ya se cuenta con algún convenio o algún plan para poder acceder a comunidades más lejanas. Buenas preguntas, gracias al público por ellas. Sí, la verdad es que como somos una herramienta digital, el tema de los datos siempre está presente. Más que nada ha sido muy útil, sobre todo para los que son padres de familia, profesores y quieren ver qué actividades están haciendo los niños. Directamente ya tenemos una integración que justamente hace un resumen del chat en tiempo real, qué está ocurriendo. También eso nos ha permitido ver si hay algún tema que puede ser difícil, dedicado a tratar, poner como una pequeña banderita, decir, hey, cuidado, aquí hay algo peligroso, evitar que también la inteligencia artificial vaya a proponer o hacer respuestas que no deben ser debidas, trabajar un poco también ese tema que es muy importante, pero sobre todo enfocándonos en el tema de también la privacidad de datos. Trabajamos con menores de 13 años la gran mayoría de las veces y la forma en la que uno tiene que estructurar este protección de datos es mucho mayor a comparación de trabajar ya con adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? En cuanto al tema de, como decían, la brecha digital, estamos más bien trabajando directamente con compañías grandes en temas de ciencia y tecnología, por ejemplo, Cisco. Ellos ya directamente tienen contactos con tipos empresas de tecnología o ellos mismos brindan esta clase de servicios. Entonces, más bien es una colaboración entre el sector privado, un gobierno local, más como esta público-privado, miembro de esa comunidad que nos pueda dar todo la persona o encontrar ese actor que es para servir el servicio directamente. Entonces, es una combinación de poder sentarnos a la mesa, entender bien el contexto local, global o realmente áreas más remotas o que son de más difícil acceso. Sí, en nuestro caso, nosotros tenemos datos sobre, o sea, más que convenios con las telefónicas, la verdad, en el caso de las tutorías remotas por teléfono, casi la parte más difícil es unir
a los voluntarios con los niños. Esa es la parte más complicada y que hay varias soluciones tecnológicas que nos ayudan al respecto. Hay unos colegas que están trabajando en el MIT que están generando también todo un proceso como de generación de tutorías para servicio social, ¿no? Que nos ayudan entonces a juntar la demanda con la oferta, digamos, si fuésemos economistas, ¿no? Eh, Más que la parte de datos sí, en México afortunadamente no es tan como la mayoría de los paquetes traen llamadas telefónicas ilimitadas y se hacen algunas cosas con SMS, la verdad es que los datos no es un tema tan difícil, o sea, uno con 150 pesos por mes lo resuelve. Entonces, es más bien que los tutores tengan el compromiso de poder llevar a cabo esto. Lo hemos intentado de maneras voluntarias y no voluntarias, y nos ha ido mejor de maneras no voluntarias, o sea, como dar un pequeño apoyo económico, por ejemplo, para que los tutores puedan realizar el trabajo efectivamente o vincularlo con algunos incentivos, como darles algunos puntos para carrera magisterial o para que logren entrar en el servicio docente como mejor incentivo, ¿no? Y trabajamos ahí para que esto tenga escalabilidad. Tratamos de trabajar con los gobiernos para que sea vía gobierno que estos proyectos se puedan hacer, porque también el otro tema es que las escuelas quieran esto, ¿no? Es impresionante el porcentaje de papás y luego de escuelas que son resistentes a este tipo de cosas y que luego dicen, no, pero mi hijo está bien, mi hijo va a la escuela, si él aprende, ¿no? Y uno dice, oiga, pero mire, le voy a hacer una prueba frente a su hijo para que vea. A ver, Luisita, ¿cuánto es 24 más 37? Y no saben responder esa suma. Y los papás se quedan de a cuatro y dicen, oye, espérate, ¿cómo que no sabes? Se pasa a la escuela, ¿no? Entonces tenemos que como generar esto en colaboración con las escuelas, con los docentes, ¿no? Eh, por eso que trabajamos también más colaborativamente con escuelas y de ahí salen el tema de las tutorías. Pero si hubiera alguna organización, de nuevo, algún grupo voluntario, alguien que quiera trabajar con grupos de mujeres y que quiera conocer esta metodología, nosotros no tenemos ningún problema en capacitar a grupos para que puedan llevar a cabo esto. De hecho, es parte de nuestra misión trabajar colaborativamente con organizaciones civiles, con la academia, para hacer esto. También me preguntan sobre si tomamos en cuenta los temas neurodivergentes y diagnósticos psicológicos. Nosotros también, no lo desarrollamos nosotros, pero sí utilizamos una especie como de triage eh, que utiliza la Organización Mundial de la Salud para identificar algunos problemas neurológicos o algunos problemas como eh, sí, algunos problemas como de salud más ligados a la salud mental, ¿no? Hemos intentado muchísimas veces generar alguna especie ahí como de un triage sobre depresión o ansiedad, pero eso ya para los psicólogos es más difícil, porque hay ya instrumentos que son muy largos, entonces aplicar eso, pero sí utilizamos uno y es impresionante. Los resultados de esos datos también están ahí en los papers que les comento, y ahí pueden buscar más en la página de ResearchGate, pero ahí, por ejemplo, sí cerca de un 40% de papás refieren que sus hijos tienen algún problema o alguna dificultad para concentrarse, ¿no? Que a nosotros nos parece una locura, o sea, un número muy grande, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta idea y con estas nuevas generaciones que vienen con el espectro autista, el TEA mucho más desarrollado, mucho más ampliado, y que con las pandemias o se está identificando más o está creciendo. Ahí hay una literatura que todavía no está muy clara, pero que sí, claramente hay un tema que tenemos que trabajar ahí. Nosotros, como les digo, tenemos estos diagnósticos y también los podemos compartir, ¿no? Tenemos unos más chicos y unos más grandes, pero sí la idea es justamente incluirlos. Y en la parte de los campamentos, nosotros trabajamos con todos los niños, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajar con niños que tengan más problemas de disciplina ¿no? Y ahí trabajamos más directamente con los docentes, dando algunas estrategias docentes para que puedan colaborar con ellos, ¿no? También les comento, como este es un proyecto de investigación en acción, en la parte de investigación y considerando el tema de esta, de este webinar, les paso también la liga a una tesis de una estudiante que ahora está haciendo el doctorado con nosotros, pero también hizo la maestría con nosotros, que se llama Brenda Ceballos, y que justamente hizo su tesis
sobre desarrollo de género y actitudes hacia las matemáticas, ¿no? O sea, cómo durante el trayecto, el trayecto escolar, el tránsito de la infancia a la adolescencia en mujeres, cómo cómo va perdiéndose el interés en STEAM, no va perdiéndose, cómo va generando, cómo las instituciones van generando ese desinterés. Está muy interesante la tesis, a nosotros nos parece también muy interesante, y entre paréntesis, también ayuda a entender cómo pueden estos instrumentos que generamos en MIA poder utilizarse para hacer otro tipo de investigaciones y resolver otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ahí les dejo. Si necesitan después contactarse con la colega, también les puedo dar su correo, ¿no? Cambio. Gracias, Felipe. Pues bien, ya nuestra última ponente, Elvia González, ya se encuentra con nosotros. Elvia, sin más preámbulo, te cedo la palabra. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, gracias a Colaboratoria, gracias a Daniela y bueno, saludo a mis colegas que han expuesto. Voy a compartir pantalla, Dani. Sí, adelante. ¿Se ve la pantalla? Todavía no, aparece en negro. A ver. Vamos a ver. Listo. Entonces, un poco sobre género y educación. Y bueno, para iniciar, como para poder darles contexto de lo que al final las sugerencias que voy a hacer, hablemos de que justamente todas estas cuestiones de género se aprenden a través del proceso de socialización. Y de los agentes más importantes de socialización son la familia, la escuela, medios de comunicación, publicidad y lenguaje. Ojo con la parte de familia y escuela, porque ese es un binomio que en muchas ocasiones es donde se necesita un trabajo colaborativo, transformar los ambientes, ¿no? ¿Qué pasa con esta socialización diferencial? Lo que pasa es que desde la infancia se socializa de manera distinta a niños y niñas, y entonces esto hace que a unos y a otras se les fomenten aprendizajes diferenciados de ciertas habilidades y responsabilidades, y eso al final del día genera privación de derechos, tanto unas para otros, y también se generan estereotipos de género. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver. Hace poco estaba yo en un colegio privado y nos decían que los niños en preescolar tenían mucho interés por entrar a las clases de artes. Sin embargo, a medida que iban creciendo, más o menos cuando ya iban a entrar a la primaria, las familias los cambiaban y los metían a fútbol, ¿no? Porque no podían seguir en el espacio artístico, y entonces, bueno, pues era mejor que los chicos entraran a fútbol, ¿no? Y bueno, esto es importante irlo tomando en cuenta, porque estas instituciones, tanto la escuela como los grupos religiosos, las familias, todos estos grupos sociales, es donde también aprendemos a normalizar la desigualdad de poder. Es donde aprendemos desde la infancia lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, incorrecto, pero también aprendemos cómo se ejerce el poder, cómo se comportan las personas que tienen autoridad, lo que se premia, lo que se castiga y sobre todo lo que se invisibiliza, a quién invisibilizamos, ¿no? Y entonces, si aprendiésemos en las familias y en los grupos de pertenencia y en las escuelas a interactuar de manera horizontal en lugar de manera vertical, pues eso también lo traduciríamos a nuestro hacer. Ahí aprendemos desde la infancia. El tema de los estereotipos es muy importante, han habido muchas investigaciones al respecto y son importantes porque los tenemos tanto en la parte cognitiva, o sea, lo que aprendemos, lo que pensamos, lo que creemos, de lo que tenemos una convicción, pero también en nuestra parte afectiva, lo que sentimos, nuestras emociones, y también es lo que nos regula, lo que nos dice por dónde actuar de manera correcta. Pero al mismo tiempo se pueden ir constituyendo estos estereotipos de género, los estereotipos sexistas se constituyen en prejuicios
y al final del día también se convierten como en estos personajes interiores, interiorizados, que no nos permiten, no nos permiten desarrollar muchas otras habilidades y muchas otras capacidades, porque tenemos miedo al cambio, ¿no? A actuar de otra manera como diferente a lo que está estipulado social y culturalmente, ¿no? Entonces, estos estereotipos son realmente muy perjudiciales porque generan una visión del mundo binaria, donde hay atribuciones de poder desiguales, donde hay acceso a derechos desiguales y a oportunidades, ¿no? Hay investigaciones como la de José Fernández del 2003 que nos dicen que ellos han encontrado en su investigación, él encontró que estos estereotipos se encuentran desde la prepa, favorecen a los niños. Y otra cuestión importante que nos dice también este investigador es que se encontraron que las chicas, cuando tienen un fracaso en la escuela, lo atribuyen a causas internas, a cosas, a cuestiones que no pueden modificar. Y en cambio, cuando tienen éxitos, lo atribuyen a causas externas, como puede ser, era una muy buena profesora, me dio chance, es que había tal situación que me permitió hacerlo. O sea, no se lo atribuyen a sus propias capacidades y habilidades. Y cuando son chicas que tienen éxito académico, en ocasiones esto les puede afectar en su desempeño escolar porque se consideran poco femeninas. Entonces, para no considerarse así, prefieren actuar de otra manera. Y esto funciona de manera distinta a los chicos. También nos dice Fernández, estos estereotipos influyen sobre todo a través del profesorado, lo que el propio profesorado considera que son las habilidades o las capacidades diferenciadas para hombres y para mujeres. Y con base en ello, pues considera que tenemos diferentes formas de aprendizaje y no está tan lejano de lo que vivimos todavía hoy en nuestro país. Hoy todavía en nuestro país tenemos colegios privados que son para niños y para niñas, separados. Entonces, esto pues todavía sigue afectando el día de hoy, ¿no? Entonces, donde hay todavía personas o escuelas que creen que aprendemos de manera distinta o que tenemos habilidades distintas, hombres y mujeres. También hay otras investigadoras hicieron investigaciones en la etapa de la adolescencia en España y encontraron que sin duda los estereotipos de género están incidiendo, los que se aprenden, por supuesto, como les decía, tanto en la parte formal, que es en la escuela, pero también en la parte familiar, en los grupos de pertenencia. Y encontraron ellas que esto tiene relación con la violencia por razón de género, es decir, en muchas ocasiones, la violencia que se ejerce contra las chicas es violencia por razón de género y que está completamente ligada a los estereotipos de género. Entonces, otra investigadora, investigaciones también, niñas desde los 6 años, ya consideran que su capacidad intelectual es distinta que la de los chicos. Empiezan a sentirse desde los 6 años menos inteligentes. Todo esto solamente para decirles que efectivamente estos estereotipos de género inciden tanto en las formas de enseñanza por parte del profesorado, en las consideraciones que se tiene de las personas con base en lo que identifican como hombres o mujeres, y también tiene relación en nuestras interacciones también en el ámbito escolar cuando somos estudiantes, ¿no? Entonces, admiro mucho a Esperanza Bosch, coincido yo con ella en el sentido de que el único espacio donde realmente podemos incidir para ir transformando esos estereotipos de género que nos están afectando tanto socialmente y que consideramos como esto es lo que debe ser un hombre, esto es lo que debe ser una mujer, pues es en el ámbito de la educación. Pero, por supuesto, sin el apoyo de las familias, pues esto no funciona, ¿no? Podemos tener muchas leyes. En México somos un país punta de lanza en temas de leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, derechos humanos y tal. Va a cambiar
si no lo integramos a nuestras prácticas cotidianas y a la cultura de la que formamos parte, ¿no? Y todo esto no se queda nada más en lo que vemos en las aulas, en nuestras interacciones personales o como docentes. También tiene que ver en la parte de la ciencia, en la investigación, y por lo tanto incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque la ciencia, como cualquier otra actividad humana, no ha estado libre de estos condicionantes. Es decir, hace muchísimos años, ni como sujetos, ni como objetos formamos parte de la investigación. No se tomaban en cuenta nuestros cuerpos, nuestros sentires, nuestros pensares. Eran hombres que investigaban y con base en sus creencias de roles y estereotipos de género, hacían atribuciones, hacían la ciencia, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, en cuestiones de misoginia, con considerar también en la ciencia y también la religión la inferioridad moral de las mujeres, la inferioridad intelectual, la inferioridad biológica, que quería decir, por ejemplo, que había investigaciones en alguna época que decían que éramos, el cerebro lo teníamos más chico, el cráneo lo teníamos más chico que un hombre, y eso significaba que éramos menos inteligentes, ¿no? Entonces, y así, había una serie de preceptos que tenía que ver también con inferioridad moral, que éramos más malvadas, calculadoras, en fin, una serie de cuestiones que estaban sustentadas en ideas religiosas, y todo esto, o la inferioridad biológica, que quería decir que carecíamos de apetito sexual y únicamente estábamos diseñados para ser madres, entre otras muchas cosas, porque esto es todo un tema sobre misoginia, del cual no voy a ahondar ahorita, pero todo esto se tradujo en leyes, en educación, en artes, en ciencia, y fue impregnando, todas estas creencias fueron creando el imaginario social y por lo tanto también fueron impregnando, al impregnar las ciencias, a impregnar las leyes, impregnaban también las artes, la educación, el cine, la publicidad, etcétera, ¿no? Entonces ha sido todo un ciclo que solamente en los últimos tiempos ha ido cambiando, ¿no? Al principio, como nos dice Sandra Harding, las mujeres no formaban parte de las investigaciones, ¿no? Entonces, al principio, pues dijeron, bueno, vamos a incorporar a las mujeres en los análisis. Después, pues bueno, vamos a ver puntos de vista de las mujeres, sus contextos, sus vivencias no han sido tomados en cuenta, y así fueron evolucionando hasta hoy en día, que ya hablamos de investigación con perspectiva de género, ya hablamos de investigaciones feministas donde los sentidos, los pensares, las vivencias, los cuerpos de las mujeres tienen que ser tomados en cuenta, porque si no tenemos una ciencia, una historia a la mitad, ¿no? Nos falta otra parte de la población. Y esto obviamente se traduce pues en todo, en el ámbito escolar se traduce en todo el proceso de aprendizaje, porque recurrimos a teorías que fueron construidas quizás todavía sin la participación de las mujeres, sin la perspectiva de género, ¿no? O damos ejemplos de situaciones o de enfermedades, por ejemplo, como pueden ser los infartos, donde no se han considerado todavía, donde no se habían considerado a las mujeres, y entonces hablamos de síntomas que solamente se probaron en cuerpos de hombres, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando ya se está demandando la utilización de la perspectiva de género en la ciencia, nos permite ir cambiando pues, el conocimiento que se llega, al final del día, se llega a las aulas, ¿no? Entonces, nada más como puntos importantes, en la parte de ciencia, en la parte de investigación y en la parte de la docencia, hay que considerar las diferencias biológicas de los cuerpos de hombres y de mujeres y sus efectos. Por ejemplo, les decía esto del corazón. Durante muchos años se decía que los síntomas de infarto eran dolor de brazo y una especie de opresión en el pecho. Cuando empezaron a involucrar cuerpos de mujeres en la investigación, se dieron cuenta que otro síntoma es la sensación de náuseas, de pesadez, como si tuviéramos una indigestión. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban mujeres a los hospitales con estos síntomas, les daban un antiácido y se morían de un infarto a los 10 minutos, ¿no? Saliendo del hospital. Estos síntomas también aplican en hombres. El punto es enriquecer, ¿no? Con estos cuerpos
las investigación. Otra cuestión puede ser la parte de la menopausia, perdón, la parte de la menstruación y de la menopausia también. Los efectos que tienen las niñas cuando tienen la menopausia y los baños, por ejemplo, están sucios, que tiene que ver esto con la incidencia escolar, etcétera, etcétera. En fin, es importante considerar todo esto, ¿no? Pero también considerar las relaciones de género, las relaciones de poder, como variables que nos explican fenómenos, ¿no? Que nos dan unas afectaciones diferenciadas de unas y otras personas en distintos contextos, en distintos momentos históricos, espacios y demás. Y es muy importante considerar los voces, puntos de vista y cuerpos y prácticas de las mujeres en toda su diversidad. Mujeres con discapacidad, mujeres afrodescendientes, en fin, mujeres pertenecientes a grupos indígenas, etcétera. De acuerdo al área que estudié, estimulando esta mirada androcéntrica que hizo que durante muchos años el mundo se construyera, y por supuesto la ciencia, solamente poniendo al varón en el centro, ¿no? Y evitar así hacer generalizaciones. Todo esto, esta es la parte como que tiene que ver con la ciencia, con la investigación, con los contenidos que llevamos al aula, pero también tiene que ver con cómo nos relacionamos en el aula. Y también hay investigaciones que nos dicen que estas lógicas del sistema sexo-género con una desigualdad de poder evidente tiene implicaciones en nuestro salón de clases, ¿no? Por ejemplo, en la forma en que el estudiantado participa en la clase, con mayor actividad y seguridad los chicos, de manera más, con mayor complacencia, con mayor discreción las chicas. Igual en la parte de roles y distribuciones de tareas, es muy común ver que ellos asumen prácticas como de liderazgo, más técnicas, y ellas más relacionadas a cuestiones como de cuidados, como de relación, buscar infografía, hacer el trabajo, etcétera, ¿no? Y también las elecciones en las carreras profesionales, ellos más ligados a la ciencia y la tecnología, y ellas más ligadas a las humanidades, a las ciencias sociales y a la salud. Pero también tienen que ver todo esto con la permanencia muchas veces en profesional, ¿no? El progreso que tengamos, porque en muchas ocasiones este progreso laboral, profesional, está limitada por el tema de las responsabilidades de los cuidados. Las preguntas a hacernos como docentes en el aula son varias. Relacionado con el sistema sexogénero, con lo público y lo privado, nos podríamos preguntar ¿qué valoramos más cuando valoramos más las tareas que se relacionan con proponer temas, con exponer, o valoramos esas tareas que se hacen ligadas a lo reproductivo, que es, por ejemplo, buscar la información, corregir, hacer las redacciones, que las imágenes del tramo, ¿no? Y desde ahí empezamos a cuestionar. ¿Cómo manejamos el tema de razón, emoción en la parte, en el aula, ¿no? O sea, ¿a qué le ponemos más atención? ¿A quiénes le ponemos más atención? A quienes usan un modelo de comunicación hegemónico, racional, muy masculinizado, o consideramos también esas voces que son más tímidas a la hora de tomar la palabra, que son más emotivas, esas voces que además cuando nosotros en un salón de clase les silenciamos porque les ignoramos, ¿no? Porque nos parecen a lo mejor menos hegemónicas, más tímidas, esas voces también las estamos afectando, ¿no? Ante nuestra falta de escucha y atención. ¿Cómo manejamos el tema de dominación y subalternidad? Es decir, cuando manejamos ciertos temas en el aula y que estamos hablando así de un tema universal, ¿quiénes son las personas que están protagonizando esos temas? ¿Son hombres blancos, sin discapacidades, con recursos económicos, de grupos socioeconómicos altos, heterosexuales? Del cine, y que decimos, tales personas han marcado la historia, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de otras cosas como cuestiones de paz, ¿a quienes nombramos y reconocemos sus aportaciones? Seguimos reconociéndolos a ellos con esa mirada muy hegemónica, o permitimos las voces y los aportes de las mujeres, por ejemplo, ¿no? En el tema de sujeto igual,
hay como muchas invisibilizaciones todavía en torno a ciertos cuerpos y a ciertas dolencias. Vuelvo a retomar el tema, por ejemplo, de la menstruación. Nos hemos puesto a pensar en secundaria o con bachillerato o en las universidades, el impacto que tiene la menstruación en el aprendizaje, en el estar bien o no en el aula, en ir a la escuela, en fin, todos los impactos que puede tener esto, o también la parte de la sexualización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Lo incómodo que puede ser estar pensando todo el tiempo en complacer, al ser objeto, en complacer a quien es el sujeto, ¿no? Esa mirada, si me arreglo mucho, si me arreglo poco, si el escote lo bajo, si el escote lo subo, si la falda, en fin, ¿cómo me van a ver? ¿No? Es algo que todavía está muy asignado a las mujeres, ¿no? El hacer todo un performance para agradar la mirada del otro. Las normas de género, también hay investigaciones de Aguado y Martínez que nos dicen que hubo un proyecto de investigación acción educativa para desvelar y gestionar cooperativamente desigualdades de género en España, y ahí identificaron 4 normas de género para hombres secundaria como en la universidad. En el caso de las mujeres, encontraron que están las normas de complacencia, discreción, empatía, responsabilidad, con las que además se interioriza este vínculo hacia lo reproductivo, ¿no? Hacia los cuidados, hacia estar en el espacio privado y a lo emocional. Y se dificulta la presencia en el espacio público productivo porque se exigen mucho las chicas o se culpan o tienen como este síndrome de la impostora, ¿no? Hay un cuestionamiento de si no soy lo suficientemente buena o seguramente lo está diciendo porque me quiere mucho o no, a no creérselo, ¿no? Y hay una exigencia brutal de perfeccionismo que nunca nos hace estar contentas. Bueno, en el caso del estudio, nunca les hace estar satisfechas, ¿no? Y en el caso de los hombres, se encontraban, por el contrario, las normas de fraternidad, la vehemencia, la invulnerabilidad y la apatía, cuyo papel naturaliza su presencia en el espacio público y también les inhibe de cualquier inclinación hacia los cuidados. Estos fueron los hallazgos de estas investigadoras en esta investigación. Y bueno, ¿qué proponemos? ¿Qué propongo en este sentido? Aboguen por el... ¿no? Entonces, que tengo es, pues, en las escuelas sería fundamental las familias, de verdad, sin involucrar a las familias. He escuchado cualquier cantidad de historias en Guanajuato, en el Estado de México, en Ciudad de México, en otros estados, y si no se involucra a las familias y se hace un diálogo abierto, se explica claramente de qué va todo esto, puede ser realmente muy disparar lo que se está planteando. Y otro punto fundamental es la congruencia institucional. De nada sirve que se le dé profesorado y que se diga que se van a hacer actividades con la igualdad de género el 8 de marzo, en noviembre. Si realmente no hay congruencia en la institución, seguimos perpetuando en la institución la desigualdad, los prejuicios, el edadismo, una serie de cuestiones que lo único que fomentan son ambientes hostiles llenos de violencia laboral, ¿no? Muy importante es la autoobservación y la reflexión como docentes, pero también como autoridades del centro escolar. Y esto no es estarnos como maltratar, sino observarnos, cuestionarnos, reflexionarnos, porque todas las personas previos para identificar lo que se requiere transformar en la institución, como esto es muy importante, del alumnado diferenciado por sexo o género. ¿Cómo se perciben las chicas, los chicos? ¿Qué habilidades consideran que tienen?
cuáles no, por qué, y empezar a hacer como un desmenuce para encontrar cuáles son todavía los estereotipos interfiriendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Incluir sin duda los pilares de la educación de la UNESCO, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, juntas y aprender a transformarse. El de aprender a transformarse para mí es uno de los fundamentales porque si no nos transformamos vía la reflexión, vía el conocimiento, difícilmente vamos a hacer las cosas de diferente manera, ¿no? También considera habilidades, por ejemplo, como reconocer cuáles son nuestros prejuicios, identificar las violencias por razones de género, la discriminación, identificar cómo ejercemos el poder en las relaciones interpersonales. Hay una estrategia curricular por la igualdad de género en la que tuve el gusto de participar, la hizo UNESCO en el año 2022-2023, la aplicó en el Estado de México, desafortunadamente después ya no continuó, pero fue muy buena porque ya con esta estrategia ya incluía la formación docente, incluía todo esto que les digo, los pilares, los aprendizajes para la vida, que terminado llegue a aprender en la parte y a desarrollar en la parte cognitiva, actitudinal y socioemocional, ¿no? Entonces, estrategias como estas son muy valiosas porque realmente van dotando al profesorado tanto de materiales como de experiencias, como de formación para ir trabajando esto en el aula, al tiempo que se trabaja también con la institución educativa. También es importante utilizar estrategias de aprendizaje como el aprendizaje situado, el aprendizaje vivencial, el aprendizaje dialógico y el aprendizaje basado en el juego, hablando de entornos de educación básica y media superior, ¿no? También revalorizar los cuidados, estos en el aula. Sin cuidados, recordemos que no hay producción. Se requiere ponerlos en valor y corresponsabilizarnos de ellos. No basta que tengamos un lugar, una área de género que hable de los cuidados o que estemos ahí como muy pendientes del tema de los cuidados, si no lo traducimos en reformas en nuestros reglamentos, donde permita también a nuestro personal la conciliación y la responsabilidad, ¿no? O sea, la congruencia institucional de verdad es uno de los temas más claves si queremos transformar, porque tampoco se le puede dar toda la responsabilidad al profesorado. El profesorado, como cualquier persona, tiene sus propias responsabilidades y cargarles de todo esto, cuando además tienen que enfrentarse a lo que consideran las familias sobre estos temas, los medios de comunicación, las redes sociales, las series. Hay una serie de agentes que dificultan su trabajo. Entonces, la institución tiene que ser congruente y llevarlo realmente hasta la médula, toda esta transformación, o simplemente no va a tener mucho éxito. También identificar, desnormalizándolas, ¿no? Marcando lo que es violencia, lo que es discriminación, de tal forma que la gente lo pueda comprender y ver, porque muchas veces hablamos de discriminación y de violencia, y de verdad, créanme, me ha tocado ver que en muchos lugares hay personas que no lo identifican como tal o que el estudiantado no lo identifica como tal. Entonces hay que marcarlo, hay que enseñarlo, hay que visualizarlo, ¿no? Contar con materiales de apoyo para el profesorado y las familias también. Me he dado cuenta que en México nos faltan muchísimos materiales didácticos para que el profesorado pueda llevar todos estos temas al aula. No basta con las capacitaciones tendrían que ser más a largo plazo, más constantes, pero también provenir de distintas voces de tal suerte que en su profesorado, cientos de miradas y voces diversas, ¿no? Recomendaciones para los profesorados, compartir y reflexionar sus vivencias con mujeres diversas, con personas de la diversidad sexogenérica, con hombres que tengan masculinidades alternativas, para poder identificar cuáles son las relaciones de poder de las cuales están siendo afectadas y sobre todo con la intención de que podamos mostrar que, ¿no? También otra recomendación es encontrarse y dialogar y hacer sinergias entre docentes y estudiantes, estudiantes. También evaluar todo el tiempo el proceso de aprendizaje para ir identificando las áreas de mejora
incluir la diversidad como valor, utilizándolo junto con los valores de justicia, solidaridad, empatía. Recordemos que los valores son esto que nos va a permitir como orientar los trabajos en la ética, el cuidado. Durante mucho tiempo se dijo que las únicas que cuidábamos y teníamos habilidades para cuidar éramos las mujeres. Claro, se nos educaba para ello, ¿no? Pero no quiere decir que a todas las mujeres nos guste o nos interese. Pero es importante que estas habilidades del cuidado también se desarrollen desde la infancia con los niños, el autocuidado, pero también ponerle en valor para mejorar y fortalecer nuestras interacciones sociales y, por supuesto, transformar roles y tareas tanto en nuestra vida como en el aula, ¿no? En el aula tenemos mucho trabajo que hacer. Está el currículum real, que es lo que realmente llevamos, lo que realmente enseñamos. Una cosa es el plan de estudios y otra cosa es lo que nosotras enseñamos en el aula, ¿no? Entonces hay que escoger la bibliografía, considerar también la participación de mujeres diversas, de personas diversas, materiales didácticos, cuál va a ser el análisis de los contenidos, utilizar el enfoque interseccional y otros que vamos a ver ahorita. También muchísima atención al currículum oculto. Para mí el currículum oculto es donde es el caldo de cultivo de muchas violencias y discriminaciones, como ya lo había mencionado con lo que nos dicen las investigaciones. ¿Por qué? Porque es donde se promueven actitudes, comentarios, se dan interacciones, es el uso del lenguaje y es donde el estudiantado va normalizando una forma de relacionarse que puede ser sumamente violenta, ¿no? Entonces, el currículum oculto, ojo ahí porque es donde se justifican muchas veces las discriminaciones y las violencias, ¿no? Poner atención en qué valoramos, como ya lo dije en el salón de clase, actitudes, comentarios, o solamente que nos digan de memoria un hecho histórico, o también vamos a tomar en cuenta sus actitudes y comentarios. Vamos a tomar en cuenta también en las actividades a las chicas y a los chicos, vamos a evitar la segregación, vamos a considerar sus intereses, vamos a actuar con base en estereotipos o no, vamos a hacer, en otras investigaciones también se ha encontrado, por ejemplo, en licenciatura, en las universidades, que muchas veces el profesorado con las chicas es muy condescendiente en el trato, por ejemplo, en materias como, no sé, matemáticas, las ingenierías, porque se cree que no son capaces, entonces hay condescendencia, ¿no? Y en el caso de los chicos a la inversa, ¿no? En materias que se consideran que a lo mejor los chicos, por ser chicos, no son tan buenos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en la revisión de nuestras propias actitudes, en lo que evaluamos, en lo que reconocemos. Es muy importante también, sobre todo ya a partir de educación en secundaria, hablar de la violencia, ¿no? Y hacer también nosotros reflexiones sobre nuestro machismo interiorizado. Hablemos de los privilegios, hablemos de la violencia que encontramos de manera simbólica. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. ¿Qué mitos conozco sobre la violencia contra las mujeres? Pienso que la violencia contra las mujeres es algo que a ellas les gusta, se buscan. Creo que sucede en ámbitos empobrecidos o que es porque los chicos vieron a los padres maltratar a las mamás o es porque está ligado con drogadicción y alcoholismo. Hay una serie de mitos sobre la violencia contra las mujeres que afortunadamente hay investigadoras como Esperanza Bosch y Victoria Ferrés que ya los han desmontado, ¿no? Porque hay muchas investigaciones que nos dicen que nada de eso es cierto, ¿no? También muy importante a partir de secundaria, hablar del consentimiento, del no es no. Eso es muy importante y de decir que el no es el cierre de una conversación y no una apertura a la negociación. Esto es muy importante porque si no lo hacemos que lo entiendan así, pareciera que todo el tiempo cuando alguien dice no, es que queremos negociar, que digan que sí y después tenemos muchos problemas. Créanme que ya en universidades ve situaciones que pienso que se podrían haber cambiado si desde un principio, si desde la secundaria se les hablara del consentimiento, ¿no? Eh, También en clase analizar las relaciones entre los géneros, los mandatos, los estereotipos, los roles, cuáles son las afectaciones diferenciadas. Por ejemplo,
En la crisis ambiental, claro que nos afecta a todas las personas, pero afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. No afecta lo mismo a unas mujeres, a unas familias que viven junto a un río donde las mujeres se quedan a los trabajos de los cuidados en casa y ellos se salen porque, por ejemplo, si hay una inundación, si el río crece a quienes que estaban en casa, por ejemplo, ¿no? Y igual en cuestiones alimentarias o de seguridad alimentaria, en conflictos armados, durante mucho tiempo las violaciones a las mujeres en los conflictos armados se consideraban como afectaciones secundarias. Hoy, por suerte, ya hay a nivel internacional resoluciones que lo manejan como un crimen de lesa humanidad. En fin, hay una vasta cantidad de temas en los que podemos incluir la perspectiva de género en nuestras clases, ¿no? Y les decía, mucho cuidado con la violencia simbólica porque nuestro estudiantado ve cine, telenovelas, ve series, aunque no queramos, ven telenovelas, ven series, y entonces hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Cómo son? ¿Cuáles son los estereotipos de raza, de belleza, de clase que hay? ¿Qué roles de géneros se están enseñando? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué color de piel tienen? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Qué lugares ocupan las mujeres? ¿Quiénes tienen el rol de cuidado como un valor supremo? Las mujeres, ¿qué lugares ocupan también según su color de piel y su tipo de cuerpo, ¿no? Las personas que tienen cuerpos gordos, ¿cómo las consideran? ¿Las consideran igual que quienes no tienen esos cuerpos gordos? En fin, quienes tienen un color de piel blanco y ojos claros son iguales en la misma posición quienes no lo tienen. Y esto lo podemos ver, hay investigaciones sobre libros de texto que se han hecho desde hace mucho tiempo y ya afortunadamente en años recientes, bueno, recientes más o menos 2014, esto empezó a cambiar, se empezó a poner atención en esto, pero también tenemos todavía la publicidad, ¿no? Y tenemos también los famosos chistes, refranes y comentarios, los chistes que de chistoso nada tienen y que lo único que hacen ser caldo de cultivo para promover las violencias y las discriminaciones. Entonces, estos recursos finalmente nuestro alumnado los va a tener. Entonces, ¿qué hacemos? Por generar preguntas, cuestionar, ¿no? Cuestionar, a fomentar el aprendizaje dialógico, pensamiento crítico, de tal suerte que no sean nada más seres pasivos que absorben todo y no lo reflexionan, ¿no? También utilizar el enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género se relaciona con muchos otros enfoques. Entonces, por ejemplo, con el enfoque anticlasista, ¿no? Evitemos el clasismo y el elitismo, revalorizando diversos tipos de conocimientos y saberes, el anticapacitismo, trayendo personajes, trayendo materiales, información, bibliografía, que nos ayude a que nuestro estudiantado deje de considerar a las personas con diversas discapacidades como en los márgenes y que realmente dejemos de estar fomentando prejuicios y estereotipos, ¿no? También el antirracista. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro país las personas por su acento, por color de piel, por origen, en fin, pues son constantemente violentadas, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, por ejemplo, en el tema de la migración, ¿cuáles migrantes no te molestan? Su color de piel es blanco, de ojos claros, ¿por qué te molestan los que vienen de países del sur, ¿no? Porque esos te afectan. ¿A quiénes les pedimos visa? ¿A quiénes nos piden visa? ¿No? ¿A qué personas no les piden visa? Todo eso tiene que ver con cuestiones también clasistas y racistas, pero también tiene que ver con la apreciación y con cuestiones políticas, sin duda, por ejemplo, pero en nuestra parte social, la reflexión hay que hacerla porque muchas veces entre nuestro estudiantado tenemos personas que son constantemente violentadas por ser personas de otras nacionalidades, por tener otros colores de pieles, y también es una oportunidad para que haya un diálogo intercultural, para que dialogue nuestro estudiantado, para que conozca a estas personas que vienen de otros lugares, cómo son sus culturas, cómo son sus formas de vida, y todo esto de qué manera nos enriquece en nuestra sociedad, ¿no? También hablar de un enfoque de colonial, porque la gran mayoría de los contenidos todavía que enseñamos están construidos en su mayoría desde una mirada eurocéntrica.
Entonces es necesario integrar conocimientos, saberes que antes eran ignorados, que eran estereotipados, que eran considerados como no científicos o no importantes, y entonces hacer con nuestro estudiantado reflexiones sobre las relaciones de una manera horizontal y que considere también nuestras formas de pensar, de sentir, de estar, ¿no? Eh, También consideremos lo que es el body positive, el tema de actuar contra la gordofobia en el aula, repensar la belleza de los cuerpos sin los estándares de belleza, poder y control, porque todavía vemos, ¿no? Para las chicas tiene que ver con la blancura, la delgadez, que no tengan discapacidades, sin vellos, sin cicatrices, ni ninguna imperfección. Y en el caso de los chicos, pues también es un cuerpo blanco sin imperfección, en contra de la gordofobia, en contra de los estereotipos de belleza, de clase, etcétera, nos va a ayudar también en la prevención de la violencia. Y también en el caso de las personas de la comunidad LGBT, importante introducir una mirada de valoración y respeto a la diversidad sexogenérica, donde evidenciamos y reprobemos las discriminaciones y las violencias que hay contra este colectivo. Ejemplos de violencia que sabemos que se hace contra el colectivo de las escuelas, bromas pesadas, faltas de respeto, intimidación, empujones, en fin, una serie de violencias que a mí me ha tocado verlo en escuelas, por ejemplo, en escuelas en Guanajuato en la que estuve recientemente, de manera muy constante de parte de jóvenes, de adolescentes de secundaria, ¿no? Y bueno, reconocer y valorar diferentes culturas, pero también muy importante, sin apoyar la violencia en nombre de la traducción. Esto nos lo dicen las mujeres del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, que sí, hacen esto contra simplemente normalizar la violencia en nombre de la tradición, y la violencia es violencia, ¿no? Y para esto, pues es importante también utilizar el enfoque intercultural, el diálogo entre las culturas, las miradas distintas, ¿no? Muy importante reflexionar sobre las masculinidades que son pro cuidados, pro corresponsabilidad. Hay estudios como uno que tiene Irene Comis cuando habla de la antropología sobre investigación para la paz y habla de las tribus Xingu de Brasil, donde ella encontró que a los chicos, por ejemplo, no se les fomenta el ser guerreros. Una vergüenza porque nos habla de unas relaciones. Entonces, en estas tribus, a los chicos que de alguna manera en algún momento ejercen violencia, de hecho los excluyen, porque desde la infancia lo que se les enseña es que lo valioso es ser personas que tengan relaciones armoniosas, relaciones pacíficas, relaciones donde el hombre se pueda autocontrolar. Es importante, también hay un investigador mexicano sobre masculinidades eh, que de la salud de los chicos desde la infancia, porque Juan Guillermo Figueroa, porque si no lo hacemos, pues finalmente todavía hay grupos, todavía hay contextos donde lo que se privilegia en los chicos es el uso de la violencia, el contener sus emociones, y entre más violentos sean contra sí mismos y contra las demás personas, más aceptación tienen. Entonces hay que trabajar también mucho esto en el aula. Y ya como cierre, como unas sugerencias para integración de género en la docencia, pues incluir el lenguaje incluyente no sexista. Ustedes no saben el trabajo que cuesta. Cuando me ha tocado estar con docentes, la parte que más les cuesta al final, cuando hay presentaciones, es justamente la utilización del lenguaje incluyente no sexista, cuestionar la homogeneidad, es decir, vamos a utilizar bibliografía hecha por mujeres, pero también mujeres y personas diversas que utilicen la perspectiva de género, ¿no? Y al hacer nuestra revisión, pues pensar cuántas mujeres de las que citamos tienen funcionalidad no normativa, pertenecen al colectivo LGBT o son racializadas, entre otros, es decir, considerar la de personas que somos, en nuestro trabajo en el aula, en las aportaciones que llevamos a compartir en el aula, no en la bibliografía. Cuestionar las masculinidades hegemónicas y lo que les decía, buscar referentes de niños y hombres diversos que pongan los cuidados y la vida en el centro, valorar las tareas reproductivas y afectivas, por favor, usar imágenes no sexistas,
revisar de manera crítica las teorías y las referencias para no promover estereotipos de género, usar el enfoque interseccional, pero también otros como los que les acabo de mencionar, hacer muchos ejercicios para reflexionar sobre las formas en las que la desigualdad, la violencia por razón de género nos Eso cuesta mucho trabajo porque, como les decía al principio, muchas veces no identificamos lo que es violencia, ¿no? Nos dicen las chicas, pero si nada más me empujó un poquito, ¿no? Bueno, eso se llama violencia, ¿no? Cuestionar el androcentrismo en los fundamentos de la disciplina que enseñamos. Esa disciplina fue construida de manera androcéntrica, ya está integrada a la vida, a la mirada, a los cuerpos, los sentidos, los pensares de las mujeres, o no lo está. En utilizar datos estadísticos para poder una reflexión. Siempre todas las estadísticas, pues cuando ya están hechas de manera diferenciada, nos permiten mostrar pues lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que les decía, identificar estereotipos y sesgos, promover reflexiones sobre nuestra disciplina, creaciones de ambientes inclusivos, horizontales, promover estrategias de aprendizaje que cuestionen la discriminación y la violencia, utilizar, por favor, estrategias de participación que no reproduzcan discriminación ni sexo a las chicas o niñas. Mucho cuidado con el currículum oculto porque ahí se gesta, se construye, se cultiva todo lo que es la violencia y la discriminación y hacer evaluaciones que vayan tanto la parte formal, la parte sumativa, pero también la parte personal. La parte personal sí cuenta. No podemos, por ejemplo, dar una mención honorífica a un chico que tiene una queja de violencia por razón de género, ¿no? O sea, podemos dar una mención ha discriminado constantemente, que se ha burlado. Y bueno, recomendaciones también, pues como docentes, entender que esto es un proceso, es un cambio cultural, no es rápido. Hay que ser muy pacientes y hay que estar muy seguras de que haya un compromiso institucional, además del personal con el cambio. Tener presente que siempre vamos a tener tensiones entre el contexto en el que trabajamos, los recursos en los que contamos, nuestra propia vida personal y nuestras responsabilidades, las cargas de trabajo, las propias, ¿no? Eso hay que tenerlo como muy en cuenta y bueno, pues es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvia, a todos, todas las que estuvimos aquí reunidas. Más adelante estaremos compartiendo, Elvia nos pedían tu presentación, no sé si también Felipe y Andrea quieran hacernos llegar lo que utilizaron, los links los vamos a guardar para compartírselos y pues gracias a cada uno de los aquí presentes, nos queda un camino por recorrer, pero es motivante ver que no vamos solas, solos, soles. Pues bueno, seguimos pendiente a cada uno de sus comentarios. En Colaboratoria siempre hay un espacio abierto para que puedan compartir sus experiencias y próximamente para el mes de mayo tendremos un webinar sobre feminismo y economía.